Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, noches. De la tecnología. Ah, ahí está, ahí sucede. Sí, espera un poquito que me acomodo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sucede. Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. La magia de la tecnología. A veces sale de una y a veces no pasa. Bueno, ya está. Ya está. ¿Cómo andás? Bien, bien, Llegaste. muy bien. Antes que Sí, nada te quiero sí. agradecer que sé que estabas ocupado que hasta recién y no te dejamos terminar el día. Bueno, pero pasa en este lugar, así que no te das problemas. Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar. Antes que nada, te quiero presentar. Estamos charlando con Gabriel Lerner, es abogado y es el secretario. Ay, te envidio el mate. Tengo un tecito que no me satisface. Es secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y quedamos en charlar de derechos de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales. Eh, No sé si viste que estuve durante estos días haciendo como preguntas, interacciones y demás para recoger un poquito los intereses que despierta este tema, si había temas o preguntas o comentarios que nos quisieran hacer, más allá de los ejes que querramos tocar nosotros. Y hubo varias, hubo varias, me parece que es un tema que genera como no sé si interrogantes o dudas, pero convoca. Me parece que es un tema que es muy interesante para poder Ujú. charlarlo. Eh, ¿Querés presentar algo del tema o vamos directamente a las preguntas? No, quiero dedicar, ¿se escucha bien? Sí, Sí. perfecto. Quiero dedicar unos minutitos a hacer una breve introducción, porque sé que las preguntas después van a ir a cuestiones más puntuales y ahí me gustaría darle un marquito a esto, sin hacerlo demasiado aburrido, un monólogo. Pero eh, hace 30 años, en el sistema de Naciones Unidas se aprobó la Convención sobre Derechos del Niño, Argentina la ratificó rápidamente, hubo un aluvión de normas que fueron adaptando diversas normativas de nuestro país al marco de la Convención sobre Derechos del Niño, los niños como sujetos de derecho, con derecho a la participación, con derecho a tener voz. Eh, la ley de protección integral fue un hito, la 26.061 de 2005, pero está la ley de educación sexual integral, leyes laborales que elevaron la protección de los chicos y chicas para erradicar el trabajo infantil, la ley nacional de educación, la ley de salud Todas las mental. lindas empiezan con 26. Fue una etapa, efectivamente, fue una etapa de Sí. ampliación legislativa de derechos muy significativa, Ujú. y algunas se tradujeron en políticas públicas más vigorosas y otras no superaron demasiado el impacto de la tinta sobre el papel y en la vida de los chicos y chicas pasó medio desapercibido. Ese proceso de normas no produjo un cambio importante en la modalidad de intervención judicial en lo que tiene que ver con las interacciones de los chicos y las chicas, o no al Ujú. menos buena parte de las cuestiones en torno a las que hay expectativas. Digo esto para plantearte algunas situaciones. Los chicos y chicas tienen relaciones con la justicia cuando son infractores a la ley penal, es decir, cuando están imputados de cometer un delito. Esa es una posibilidad. Los chicos también y las chicas interactúan con los poderes judiciales cuando han sido víctimas de un delito, Exacto. o cuando denuncian un delito, o cuando son testigos, porque muchas veces un niño ve un delito en su casa o en la calle y se lo lleva a declarar Es para poder recabar convocado. Ujú. información, efectivamente. Los niños y las niñas tienen interacción con el Poder Judicial cuando se desarrollan en sus ámbitos familiares algún tipo de situaciones de violencia, que los tenga como sujetos pasivos o a su mamá, pero en contextos de violencia intrafamiliares.
Cuando hay situaciones de vulneración de derechos de los chicos, que se discute si un niño debe ser separado del medio familiar o no, porque fue víctima de un abuso, de un maltrato, también los chicos y las chicas interactúan con el Poder Judicial. Podría seguir con las hipótesis. Y después están todas las situaciones de conflictos entre progenitores, los Claro. regímenes de comunicación, antes les decíamos de visitas, las discusiones respecto de lo que antes decíamos tenencia y hoy decimos ejercicio de los cuidados parentales, los regímenes de comunicación, los alimentos, es decir, hay un montón de situaciones diversas donde los niños interactúan con los poderes judiciales. A nivel global, y termino con esta primer introducción, a nivel global, la convención tiene 30 años, pero en los últimos 12, 14 años, sobre todo en los 10 años esta parte, hay un movimiento de académicos y magistrados y especialistas en temas de infancia que se lo reconoce como movimiento por una justicia adaptada a los niños o un movimiento por una justicia centrada en los niños que Eso era postula, una de las preguntas, por lo menos mía, que que no postula es de una acá, ¿no? Es global. diría que es más europea que de acá. Hay acá en Ah, la Argentina magistrados involucrados, pero el movimiento central hasta donde llegan mis conocimientos, yo soy un especialista local de cabotaje, no soy un especialista internacional en derechos de los niños, pero el movimiento central está en Europa, hay algunos documentos y giran en torno a algunos temas que te anticipo los títulos y después ya te dejo meter las preguntas. El tema de los ámbitos físicos. Los sí. ámbitos físicos de tribunales son adecuados para un trato amable, amoroso, que necesitan los pibes y pibas para poder contar, para poder explicar lo que necesitan. Los temas del lenguaje judicial. Los niños y niñas entienden de qué se trata el proceso en el que están inmersos como infractor, como testigo, como víctima o como lo que sea. El derecho a ser escuchado en todos los ámbitos de la vida de los niños y niñas es probablemente el principal cambio que introdujo la Convención, porque ser sujeto de derecho, los niños tenían derechos ante la Convención, pero ser sujeto de derechos significa poder ejercer por sí mismos los derechos. Y para ejercer los derechos por sí mismos, la voz es un punto de partida fundamental, la participación. Entonces, la escucha a los niños y las niñas en los ámbitos judiciales. La información que se les brinda una información adecuada de qué significa su presencia en un ámbito judicial. El tema de los tiempos procesales y los tiempos de vida de los niños y niñas, es decir, cuando es el niño o la niña el que espera que se dicte una resolución donde están sus intereses, sus derechos involucrados. Los Exacto. tiempos que se toma el proceso judicial se corresponden con los procesos evolutivos, cognitivos, emocionales de los chicos y las chicas. Último tema, hay muchos más, pero los principales. Las normas le reconocen el derecho a tener patrocinio letrado, es decir, tener un abogado que los represente cuando la situación lo amerita. ¿Se puede ejercer ampliamente ese derecho? ¿Existen los cuerpos de abogados para esto? ¿Se notifica a los niños en los procesos judiciales de que tienen derecho? Bueno, hay un cúmulo de situaciones que este movimiento apunta a generar cambios. Tenemos enormes deudas. Los procesos de cambio culturales vinculados con el reconocimiento de los pibes y las pibas como sujetos plenos de derechos son procesos difíciles, lentos, pero las estructuras de los poderes judiciales, las normas procesales, la forma en que se organiza la justicia, no son precisamente demasiado plásticas, Mm. demasiado eh, susceptibles a producir modificaciones a prácticas que se tienen durante muchas décadas. Entonces hay ahí enormes desafíos. Con esta introducción vamos a los temas más concretos, si No, querés. está muy bien. Me parece que muchas de las cosas que estos títulos, como los nombraste, tienen que ver con inquietudes por ahí que fueron surgiendo. Ahora ya tengo mías. Ahora ya voy a colar las mías. Eh, Hay algo que de lo que estabas diciendo que apareció como un interrogante que tiene que ver con los tiempos. Yo en una de las introducciones para socializar la pregunta decía que a veces los tiempos judiciales son largos y la infancia es recortita. Eh,
yo sé que no es solamente con los niños esto, digamos, solamente hay que estar viviendo en la realidad que vivimos para saber que no es, o sea, no se siente que la justicia esté ensañada particularmente con los niños en este tema, digamos, pero como vos decías de la justicia, yo por lo que me toca, eh, no es la única institución que es reaccionaria, que le cuesta como adaptarse a nuevos paradigmas, adaptarse a cambios, a ampliaciones de derechos y demás. Nos pasan las escuelas con la ESI, nos pasan los hospitales con la ley de salud o la ley de salud mental, o sea, nos pasan un montón de cosas y me pregunto, eh, porque las leyes, o sea, son lindas, están bien, no, son perfectibles, por supuesto, pero vienen a un cambio a favor, a un cambio favorable en cuanto a la ampliación de derechos y a considerar a los chicos en este caso como sujetos de derecho. ¿Qué falta? ¿Cómo se sale de esa brecha? ¿No? ¿Cómo hacer? Porque las instituciones están formadas por personas. eh, ¿Cómo hacer para que se dé como pleno cumplimiento a esto? Pero no, ya sabemos que por el lado del deber no va. ¿Qué se hace? Depende. Hay algunas. Yo abogo por renunciar o dejar de lado lo que algunos autores llaman el animismo legislativo. Es decir, la idea de que para reformar la realidad se reforman las leyes y esto impacta como si las leyes fueran cuerpos vivos que transforman las realidades sociales. Está claro que la experiencia en materia de derechos humanos indica que las leyes son condición necesaria para el cambio, pero no condición suficiente. Eso está claro. Ujú, Hay, en la materia de estos desafíos que yo planteo, hay deudas de reformas normativas. Hay deudas de reformas normativas y hay deudas de modificación de prácticas. Las dos cosas. En general, el tema de la justicia es un tema muy difícil para el común de los mortales, digamos. De hecho, algunos autores dicen que el abogado es una suerte de guía o de traductor que le permite, yendo de la mano de su cliente o su representado, ayudarlo a recorrer laberintos que son muy complicados para un adulto, incluso para un adulto con instrucción universitaria, necesita un abogado que lo acompañe porque son laberintos complejos de recorrer. Para los niños es infinitamente más importante. Yo estimo que estos movimientos suelen estar muy vinculados a magistrados de la justicia, del Ministerio Público, de la Defensa, de Fiscalía, y a mí me parece que hay que juntar más masa crítica para generar condiciones para esos cambios. Lo que quiero decir es que la sí. discusión sobre los cambios judiciales no puede quedar circunscripta exclusivamente a los actores tradicionales del proceso judicial. Por ejemplo, en la Argentina hay infinidad de mujeres que se autoperciben como mamás protectoras, es decir, que han defendido a sus hijos o hijas en procesos de niñas o niñas que han sido víctimas de abusos, de malos tratos, etcétera, y que se frustran por los resultados, por los tiempos, por la falta de escucha, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que las reformas judiciales deben requerir también de esas personas para que no sean solamente los especialistas del mundo judicial, sino que requieren movimientos sociales que aboguen, que pretendan Mm, incidir, porque el mundo judicial tiene que reconocer las voces de aquellos que, sin ser parte del mundo judicial, circunstancialmente atraviesan procesos judiciales, y para eso yo creo que hace falta una alianza de magistrados judiciales, de la academia, de movimientos sociales, populares y de los poderes ejecutivos. Creo que hace falta un entramado. De hecho, la reflexión en torno a lo que pasa en el Poder Judicial se viene extendiendo, porque hay algunos debates que están planteados socialmente, por ejemplo, el tema de la adopción, que sí, el tema de la adopción estaba centrado hasta hace un tiempo el debate falso en torno a las demoras de los hogares de niños que tienen a los niños y que los tienen abrazados y que no los quieren soltar, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a generar las áreas de niñez en los últimos 15, 20 años, fuimos generando información, y hoy se ha caído un poco esa idea y hay una mirada de qué está pasando con los procesos judiciales. Eh, con el tema de adolescentes infractores a la ley penal también sucede eso. Es decir, se van generando mejores condiciones para procesos de debate que no sean solo de especialistas. Yo creo que esa es una condición indispensable para ir produciendo esos cambios que uno no los espera de inmediato,
pero que hay deudas pendientes significativas. Te devuelvo la palabra, pero antes te digo que alguien preguntó cómo se llama este movimiento, Sí, eso te y iba a decir, Sandra hay Pugliese. que, hay que Justicia googlear adaptada. eso, justicia adaptada a niños, y en Google aparecen documentos, proyectos de directrices, etcétera, y van a encontrar nombres de algunos magistrados argentinos. Sí, yo creo que esto de la intersectorialidad que estabas diciendo es un poco clave en, no sé, en casi todas las áreas. No se me ocurre cómo transformar la realidad sin dialogar entre diferentes actores, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero bueno, eh, como vos decías, hay actores principales que a veces están como no siendo convocados en la primera, en el primer llamado, que está bueno que participen porque conocen esos vericuetos de los laberintos desde otro lado, y sobre todo desde un Mira, lado no. te cuento una experiencia nuestra. Nosotros en la Secretaría tiene muchas competencias. Una es el trabajo a nivel federal de lo que denominamos niños sin cuidados parentales, niños privados de cuidados parentales, niños separados del medio familiar, los chicos que están en hogares, familia de acogimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay un programa por ley nacional que es el programa de acompañamiento para el egreso. Y entonces desde los 13 años, Sí, los chicos que están en hogares, chicas que por ahí no van a tener posibilidad de retornar con su familia de origen y que tampoco quieren ser adoptados o no hay postulantes para la adopción, empiezan a transitar dentro del marco de ese cuidado especial, transitorio, su proceso de autonomía. Se pueden incluir en el programa y después, a partir de 18 años, pueden cobrar una beca para que les ayude a autonomizarse, sintetizando. Ahora, a partir de esa norma, hoy las áreas de niñez tienen diálogo con esos adolescentes que están en el programa y con los que después ya jóvenes se egresan. Y hoy estamos escuchando cosas que nos dicen los jóvenes que atravesaron por lo que antes llamaban institutos, llamamos hogares, residencias, y esa escucha a nosotros nos permite repensar las políticas para eso, porque ellos exacto. nos dicen, de esta trayectoria mía, esto fue muy bueno y aquello otro fue muy malo para mí. Si esto hubiera sido así, hubiera sido mejor. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de escucha para todos los usuarios, pero para los usuarios menores de 18 años que tienen los poderes judiciales? Bueno, hay que construir Hay herramientas. que Yo particularmente, construirlo. por ejemplo, el tema de la reforma de la escuela media, de la escuela secundaria, que todos hay un acuerdo que esa escuela está envejecida, que amerita cambios. Bueno, si no, yo creo que si nosotros no abrimos un cauce institucional para que los pibes y las pibas que van a la escuela o que han ido a la escuela secundaria eh, puedan, si ellos no pueden emitir su punto de vista, es difícil que la situación cambie. Tiene que haber algún actor no tan interno, un poco más externo, que contribuya a producir las modificaciones y que contribuya a visibilizar, porque los que trabajamos en un lugar, en esta oficina, cuando alguien de afuera, cuando alguien denuncia, en general todos tendemos a cerrarnos, pero cuando hay actores legitimados, los chicos que han atravesado el proceso judicial, las mamás protectoras, eso puede ayudar a producir cambios. Yo entiendo que en ese camino es no a dónde vamos a ir, creo que es en el camino en que estamos, pero seguramente va a llevar tiempo. Mm, sí. Eh, ¿Y qué implica la escucha, no? Porque una cosa es un adolescente, adulto jovencísimo, eh, y qué implica, me quedé pensando en esto, en algunas de las cosas que decías respecto del lenguaje, los ámbitos edilicios, qué implica la escucha para chicos más chiquitos, que a veces no es literal lo que estamos diciendo, no es la palabra, sabemos que la palabra cuando son chiquititos no es el medio privilegiado de expresión de los chicos, y cuando decimos escucha estamos diciendo otra cosa, es darle lugar a que se expresen de la manera como les salga. Si quieren jugar, que jueguen; si quieren dibujar, que dibujen; si quieren hablar, que hablen; y si nos quieren hacer lenguaje de signos, que lo hagan como les salga, ¿no? Cuando son más grandes, sí, se expresan más libremente, más adaptadamente. Y lo que vos dijiste del lenguaje, también nos deja fuera la mayoría. A mí cuando hablan técnicamente, me pierdo la mitad de las veces, o sea, no entiendo, hay jerga, hay modismos o hay cosas que más allá de que pueda entender del tema, cuando se pone muy técnico me quedo afuera. También me imagino que pasa si dos colegas psicólogas nos ponemos a hablar en jerga y en lenguaje técnico; el que no maneja los términos muy estrictos se va a quedar afuera. Por eso me parece tan importante que el Poder Judicial converse con otros
que no son de su métier, ¿no? Que estas cosas enriquecen. Bueno, mandan saludos de Roca y mandan saludos al Partido de la Costa. O sea, parecemos Susana Jiménez. Eh, bueno, de adopciones sí. Eh, Preguntaron qué se puede hacer para facilitar este encuentro entre los chicos y las familias. No sé si querés agregar algo más a lo que ya dijiste. Uy, no sé si me tildo yo. ¿Se dejó de escuchar? Hola, hola. ¿Se cortó mi señal? Hola, hola. ¿Me corté yo o se cortó Gabriel? ¿Alguien me dice? Ah, ok. A ver si ya estamos de vuelta. Hola, hola. Sí. A ver Creo que ahora. ya, Hola, hola. eh, sí, sí, ¿vos me escuchás? Te escucho. Hola. Ahí está, ahí recuperamos, me parece. Ah, soy yo el que perdí la conexión porque cambié, estaba con Me cuatro dicen que puntos. sí, en el chat dicen que se me Bien, estaba escuchando y que no te podían ver. bien. Sí, pasé a Wi-Fi a ver si mejoramos. Te decía, efectivamente, como vos decís, en niños pequeños no es el lenguaje verbal el que uno, del que echamos mano para conocer lo que está pasando. En particular, es particularmente complejo cuando hay una sospecha de un abuso sexual en niños pequeños. Porque en Ujú, general es difícil que un niño muy pequeñito sea testigo de un delito del que no fue víctima, no son imputados de infractores, no suelen ser escuchados en discusiones interparentales respecto de regímenes de comunicación o de alimentos, pero sí aparece un dilema muy severo en el tema de los abusos sexuales o los presuntos abusos sexuales en la infancia, y allí obviamente son los mecanismos del juego y algunos test, diferentes maneras de entender un poco lo que el niño o la niña quiere expresar sin que el eje sea el lenguaje verbal. Allí ujú. se evolucionó bastante, las cámaras Gesell, especialistas en los cuerpos médicos, forenses, eh, hay deudas pendientes, pero se avanzó bastante. Con los niños de mayor edad, ahí lo que aparece, quiero plantear una inquietud, es que el derecho a ser oído está reconocido en términos genéricos, pero no está relacionado con determinadas hipótesis de situaciones. Entonces, finalmente, el que decide cuándo un niño debe ser escuchado o no es el juez o la jueza. Es decir, no está claramente establecido que algunas circunstancias necesariamente el niño debe ser escuchado. Entonces, allí hay un problema porque en adolescentes cuyos padres acuerdan un régimen de comunicaciones, y quizás el régimen es muy favorable a los dos progenitores, a los dos les gusta el acuerdo que hicieron respecto de qué sábado hace uno, qué hace otro el domingo, etcétera, etcétera, y adolescentes de 12, 13, 15 años no debieran ser siempre escuchados para ver qué opinan ellos de ese régimen de comunicación. Bueno, la ley es genérica, el derecho a ser oídos, y no establece algunas situaciones donde bajo pena de nulidad debiera ser escuchado un adolescente. Entonces allí parece más un beneficio que otorga el magistrado que un Claro, que un derecho que el niño derecho. tiene que ejercer. Es decir, yo no soy de la idea de que los chicos tienen que estar todo el tiempo desfilando en tribunales. Lo mejor que puede pasar es que se resuelvan las cuestiones en función de su interés, tratando de que no tengan que atravesar ese trajín, máxime cuando hemos dicho que los lugares no están adecuadamente condicionados, que el lenguaje no es bueno, etcétera. Sí, que escuchamos que Pero no son situaciones lindas cuando nos las cuentan los chicos tampoco, están intimidados, o sea, cualquiera lo intimida ir a un tribunal.
Cualquiera que Exactamente. no trabaje ahí. Bien, pero cuando está en juego algo importante para el niño, la niña o el adolescente, y por su nivel de madurez, su edad, sería fundamental escucharlo, debería estar medianamente regulado o prevista algunas hipótesis donde bajo pena de nulidad no se puede resolver sin escuchar al niño o la niña, o al menos sin ofrecerle el derecho a que emita opinión. Porque ahí hay un problema y esto se traslada también al tema del patrocinio letrado. No está establecido en las normas cuáles son las situaciones donde bajo pena de nulidad tiene que haber patrocinio letrado. Por ejemplo, si un adolescente está imputado en una causa penal, bajo pena de nulidad tiene que tener su abogado defensor. Eso no hay ¿No ninguna está discusión. eso? Sí, sí, en Ah, materia penal. En materia penal hay una tradición histórica en el derecho penal de adultos, también de personas menores de edad, de que siempre tienen que tener una defensa cuando están imputados, porque ahí se entiende que sin defensa se violan garantías todo. constitucionales Sí. básicas. Pero cuando no es una imputación penal y cuando están en juego intereses en las otras hipótesis que yo señalé, de víctima de delito, de posible separación del medio familiar, etcétera, etcétera, ahí no está más regulado cuáles son las hipótesis o las situaciones donde bajo pena de nulidad sí o sí debe notificarse del derecho a tener un letrado. Entonces, ahí otra vez más aparece, se termina convirtiendo en una suerte de beneficio que otorga el juzgado y no de derecho al niño. Ahí hay temas, no lo quiero hacer mucho más finito que esto para no aburrir a los que nos están escuchando, pero ahí también hay desafíos de singular importancia. ¿Y eso requiere un cambio que en las prácticas o hay que modificar algo más legal, más de papeles? Yo soy de la idea que en el tema del derecho al patrocinio letrado, en estos casos alguna cuestión debería ser regulada. Ahí leo que alguien dice, el niño tiene derecho a ser escuchado en toda situación penal, social, siempre. Yo estoy de acuerdo con ese principio general. Yo estoy de acuerdo con ese principio general. Pero hay algunas situaciones donde los progenitores están de acuerdo en alguna decisión que no aparece perjudicial para el niño, no hay indicios por informes de la escuela, entonces llevar a un niño de 5 años a tribunales para que opine, por ejemplo, sobre el régimen de comunicaciones que han establecido los progenitores, que es un régimen de comunicaciones que no afecta ni su vida deportiva, ni su vida social, etcétera, pareciera ser un exceso Mm. al mismo tiempo, no escuchar a un adolescente cuando hay una pelea entre los progenitores respecto de dónde, con quién de ellos quiere vivir. No digo para tomar Para acríticamente lo que cargarlo el con niño... el peso de la decisión, no es para eso. No, no. Pero si hay una disputa y no hay claridad respecto de qué es lo mejor para ese niño, incorporar la voz del niño debería ser Claro. obligatorio. Por eso, yo no estoy planteando como que le estoy contestando a Silvina, no estoy planteando que digamos en qué situaciones no debe ser escuchado el niño. Estoy diciendo que algunas circunstancias debieran estar establecidas vinculadas con la nulidad de los procesos, directamente que no se podría avanzar. Eh, Eso no está regulado. Otras cosas son cuestiones de prácticas, las modalidades de escucha, la modificación de los ámbitos físicos. Y hay otro tema que me interesa a mí, no quiero hacer de esto un puro monólogo, y es que yo no soy positivista ni neopositivista, no creo que todo sea medible, pero, para construir algunas políticas públicas hace falta construir datos, evidencia, Ah, sí, etcétera. sí, sí. Yo sé que en la República Argentina hoy hay alrededor de 9.000 chicos, 8.900 y pico, que están en hogares o en familias de acogimiento, por decisiones de organismos administrativos o judiciales, porque tenemos una matriz de relevamiento que periódicamente la actualizamos. Sabemos que hay, con este tipo de decisiones, 6.400 niños en familia extensa, familia ampliada. Sabemos las edades que tienen, sabemos los tiempos, porque hemos construido una matriz de relevamiento. Entonces, cuando uno piensa en la política pública, tiene algunos datos. Nosotros no sabemos cuántas sentencias judiciales de adopción se dictan al año en Argentina. No tenemos ni idea. No hay ninguna estadística al respecto. Es decir, el problema de tener estadísticas judiciales es un tema de singular importancia. Y tenemos una gran orfandad de estadísticas judiciales vinculadas con algunos procesos donde se ven afectados derechos de los niños, donde están en juego derechos de los niños. Ahí hay un desafío de singular importancia. Y eso requiere normas que obliguen a construir datos
en el Poder Judicial. Ahí tenemos un problema, en mi modesto entender, de singular importancia, porque algunas políticas públicas, por ejemplo la de niños Sí. separados del medio familiar, adopción, requieren datos de las políticas gubernamentales y requieren datos de la actuación judicial. Entonces, el tema de la adopción, por ejemplo, que a cada rato aparece algún caso que genera un gran debate público, tenemos muy poca estadística. Entonces, dice, bueno, acá el problema es que el hogar no tiene mucho tiempo. No, la trabajadora social del equipo de niñez de tal barrio demoró. No, es el fallo. Bueno, necesitamos datos. Necesitamos datos para ver dónde tenemos que mejorar situaciones. Insisto, hay situaciones que no se pueden resolver matemáticamente, pero la construcción de la política pública requiere más datos de los que efectivamente Sí, tenemos. para saber dónde está el problema, ¿no? Para poder enfocar ahí donde está el... Sí, donde hay muchos Sí. problemas. ¿Dónde están los Mm. desafíos? ¿Dónde ir mejorando? ¿Dónde cambiar? Sí, fácil, ¿Dónde cambiar? saber qué tuerca apretar y cuál es porque está floja y cuál ya está apretada y dejarla en paz porque ahí invertir más ahí es al Pepe. Sí, el tema de las estadísticas es, no sabía que no había en materia judicial. No hay estadísticas en estos temas. Prácticamente no hay. Hay algunas provincias que tienen. No hay estadísticas. La justicia, los poderes judiciales que actúan en materia de familia y de delitos cometidos por menores de 18 años son justicias provinciales. No hay una justicia nacional. Es decir, la justicia nacional que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es justicia del Estado Nacional, pero que actúa solamente en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay 24 poderes judiciales en el país. Eso supone, eso supone, ahí una amiga dice que es imprescindible la evidencia para actuar. Eso estoy queriendo sostener, ella lo escribe muy sintéticamente, pero digo, hay 24 jurisdicciones y tener datos nacionales serios sobre esto hoy es un imposible. Hace falta un movimiento importante para poder discutir seriamente dónde debemos mejorar, dónde debemos cambiar, dónde tenemos los obstáculos a resolver. En los temas, por ejemplo, de los tiempos, de los procesos de adopción, es un temón y no tenemos los datos para poder focalizar en este problema. Hay gente que te dice, no puede ser más rápido que lo que se hace, otra gente que dice, se puede mejorar muchísimo, y no tenemos datos para discutirlo. Discutimos un caso, otro caso, y nos cuesta mucho encontrar mecanismos. De todos modos, sí quiero volver a algo sobre lo que estamos absolutamente... Hay alguien dice, Sandra, que no son incompatibles los datos duros que hacen en las políticas públicas nacionales con las intervenciones singulares. Está bien, coincido con el concepto. Las intervenciones singulares se resuelven a partir de la singularidad, Claro. pero los datos nacionales permiten pensar políticas más importantes. Pues entonces, si las demoras son porque no hay suficientes juzgados, pedimos suficientes juzgados. Si las demoras son porque los procedimientos no prevén más oralidad y no tanto proceso escrito, por ejemplo, yendo al monólogo Traducime, y me sí. quiero matar. Una sola cosa, por ejemplo. Vos dijiste que para todos las personas los procesos judiciales se hacen muy lentos. Pero lo cierto es que si yo inicio un juicio de daños y perjuicios por cualquier situación y yo demando 300.000 pesos porque alguien me chocó el auto, está bien, no es deseable esperar 5 o 6 años para cobrar algo, pero yo tengo muchos años y si espero 5 o 6 años no me cambia tanto la vida o no me produce un perjuicio tan grave. Pero si un adolescente que estuvo imputado a un delito a los 16 años tiene sentencia definitiva 5 años después, a los 21, esa es otra persona. Eso Claro. es decir, el proceso de cambio en temas emocionales, cognitivos, de aprendizaje, de vínculos, de proyecto de vida de un pibe de 16 a ese mismo muchacho a los 21 es Lo muy perdemos. significativo. En el medio lo Entonces, perdemos. sin sacrificar garantías, siempre ofreciendo la posibilidad de impugnaciones, de recursos, etcétera, con los niños y las niñas necesitamos procedimientos judiciales más ágiles y más acomodados a los tiempos de los que los chicos y las chicas necesitan. Mm. ¿Y eso cómo se implementa? ¿Se necesita más personal? ¿Se necesita menos burocracia? ¿Qué? En principio, necesitamos un diagnóstico. Y para tener un diagnóstico, Los tenemos datos. aproximaciones, pero nos faltan datos. Mm. En principio, la oralidad es fundamental. La oralidad es fundamental porque la oralidad y la proximidad de los niños a los magistrados, es decir, uno de los problemas es que los recursos a las cámaras demoran siglos
porque son expedientes voluminosísimos y que requieren lecturas interminables, es decir, en general la tendencia a modernización de la justicia requiere mayor oralidad. Por otra parte, los plazos, cuando hay intereses y derechos de niños, debieran ser más acotados. No pueden ser los mismos plazos para los niños que para los adultos. Prioridad en las resoluciones. Un tribunal Sí. que tiene 500 conflictos a dirimir, ¿puede dirimir los 500 conflictos en el orden que el magistrado o la magistrada decida, o debería haber una prioridad en virtud del interés superior del niño? Si yo tengo una disputa con mi esposa por un tema alimentario o de división de bienes y no hay niños en ese litigio de por medio, y hay otro litigio parecido pero donde se va a dirimir con quién van a vivir los niños, cómo va a ser el régimen de cuidado, ¿debiera resolverse este primero o este otro? Yo no tengo ninguna duda, debe resolverse primero el de los niños. Seguramente muchos magistrados lo hacen, pero lo hacen porque lo deciden Por su individualmente. propio criterio, claro. No hay ninguna norma que obligue. Entonces, si yo tuviera estadísticas, podríamos saber cuánto demoran los procesos donde hay niños y cuánto demoran los procesos donde no hay niños. Bueno, esa información hay que construirla. Hay que construirla y me parece que, bueno, hemos avanzado con muchas cuestiones en los derechos de los chicos y las chicas, venimos construyendo información desde los poderes ejecutivos y necesitamos construir, es más complejo, el Poder Judicial es más complejo, pero necesitamos ir avanzando en construcción de más información en temas singulares. Por ejemplo, ¿cuántas sentencias condenatorias se dictan a adolescentes en la República Argentina? ¿Y por qué penas? ¿Y por qué delitos? No tenemos ese dato. No tenemos ese dato. Y bueno, deberíamos tenerlo. Debe decir, ya es hora que, no estoy diciendo que otros me deben dar el dato, es hora, yo soy secretario de Acción de Niñez. Nosotros venimos en diálogo con diputados, con senadores, tratando de abogar en el sentido de ver cómo encontrar algunas soluciones legislativas que obliguen a algunos datos. Y además hay un tema de democratización del Poder Judicial más allá de los niños y las niñas. Eh, toda la sociedad debiera conocer cuántos expedientes al año resuelve cada juzgado, qué tiempo lleva resolver esos expedientes. Porque eso ¿Y quién le permite pone el cascabel al gato? bueno, el cascabel al gato, lo que pasa es que los intentos de reformas en la justicia, generadas desde afuera de la justicia en general, el Poder Judicial ha sido bastante refractario a admitirlas y ha habido sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad de distintas medidas. Por eso yo entiendo que hay que enfocarse en algunos temas principales y promover movimientos intersectoriales que busquen consensos para poder avanzar. De eso se Claro, trata. pedirles respuesta, pedirles... No, Claro. sí, generar normas respecto de qué datos son obligatorios Mm. que se recaben por los poderes judiciales de cada provincia. Bien. Perdóname un segundito que Sí, contesto algo sí. medio rápido y nosotros nos quedamos 10 minutos más, ¿puede ser? Sí, ¿Está bien? Bien, está perfecto. muy bien. Miguel dice, creo que hay cuestiones culturales que ir modificando sin ir a una cuestión abstracta. Creo que el ejemplo de Paca Paca es el de una movida cultural hecha con un sentido de escuchar a las infancias eficaz. Sí, eso es un buen modo ¿Quién, de Miguel llegar. es el que dice esto? ¿Miguel? Miguel, sí. Sí. No, yo estoy de acuerdo con Miguel, estoy de acuerdo y de hecho en nuestro A país los Miguel lo vamos niños. a traer a un vivo dentro de poquito, que lo tengo a mano, lo Ah, voy a bueno, traer. A hablar de ley de salud mental. ese video va a ser infinitamente más entretenido que este No, Miguel, estás nominado. y con reflexiones más profundas, sin duda. Pero, bueno, Miguel, de paso te mando un abrazo, que hace mucho no nos vemos. Pero es cierto lo que dice Miguel. Y de hecho hay cambios culturales significativos. Los niños tienen más voz que hace 30 años. Tienen más voz en su familia, tienen más voz en la escuela, tienen más voz en los clubes. Es decir, por Sí, suerte, se han conformado como un actor importante, claro, claro, cada vez claro, más, cada vez más. claro. Pero hay núcleos duros. Hay núcleos duros, por ejemplo. Pero el tema es, Eh, a ver, tengo esta Perdón, contradicción, te hago la pregunta, porque se escucha, yo creo que se está conformando esto como un actor importante, la niñez, la adolescencia, los escuchamos en los colegios, los escuchamos tomar posturas, fundamentar sus intereses y demás, pero a la vez yo creo que, como decía Miguel, hay algo cultural que todavía
no se cambió la cabeza y lo seguimos pensando como un objeto de cuidado. Ay, me hace acordar a la señora de los Simpson, alguien puede pensar en los niños. Eso es sacarles la voz, o sea, eso no es pensar en los chicos. Si vos querés pensar en los chicos, dales la voz y que hablen por sí mismos, no ser hablados o interpretados por adultos que supuestamente saben más que ellos acerca de lo que a ellos les pasa. Es con ellos, no es hablar por encima o decirles qué es lo que tienen que decir. Eso, no sé por qué se me vino a la Ya, cabeza, pero bueno. Ah, por esto del nosotros, cambio cultural. sí, no, yo creo, pero también este es un diálogo entre dos personas, pero desde la mirada de la Secretaría, nosotros entendemos que se avanzó mucho en algunos Sí, cambios culturales, el Pacapaca es un reflejo de eso, pero que hay núcleos duros. Por ejemplo, entre todo lo que dicen los pibes y las pibas en nuestro país, los chicos y las chicas, en las escuelas, en sus familias, en los barrios, etcétera, la incidencia en la política pública es muy limitada, muy pequeña, y para eso hay que abrir cauces por donde se puedan escuchar esas voces y eventualmente se dé respuesta a esas demandas. Es decir, porque gobernamos los adultos, pero tenemos que gobernar con todos y para todos. Entonces, nosotros empezamos por casa. En diciembre del año pasado, después de haber estudiado experiencias nacionales y alguna internacional, sacamos una resolución creando un comité consultivo, un consejo consultivo de adolescentes para la Secretaría Nacional de Niñez. es verdad, Como sí. convocamos a grupos de adolescentes que venían dialogando con nosotros y de acuerdo a criterios de nuestra resolución respecto de que fuera un consejo consultivo de diversidad federal, perspectiva de género, diversidad sexual, niños y niñas con discapacidad, etcétera, se conformó y estamos haciendo la primera experiencia donde les presentamos nuestras políticas, nuestros planes, discuten con nosotros, nos hacen aportes, estamos aprendiendo de eso. Lo que digo es que hay que pensar ese tema, no solamente el tema de que los niños hablen por ahí, sino, y está muy bien lo que dice Miguel, Pacapaca estimula esa participación, de hecho Pacapaca también conformó una suerte de consejo de niños para que les Sí. vayan emitiendo opiniones, para enriquecer la programación. Pero lo que digo es que en algunos casos, cuando las condiciones están maduras, hay que imponer algunas obligaciones. Es decir, y a mí me parece que el tema de algunas cuestiones de intervención de chicos y chicas en procesos judiciales, de ser escuchados, tener patrocinio letrado, deberían ser derechos Obligatorias. mejor consagrados, sí. Porque el problema es que si no, no son derechos. Si no son Exacto. exigibles, no son derechos. Gabriel María Laura es colega del Fórum y es de Bahía Blanca. Dice, muchas veces las demoras depende de la cantidad de casos que tiene cada uno de los equipos de los servicios locales que no dan abasto. Sí, también, es cierto. Pero yo no estoy diciendo, que hoy estamos hablando de la justicia, hablamos de los servicios locales, te cuento cómo lo veo yo. También hay problemas en los servicios locales, en las defensorías, en la Ciudad de Buenos Aires, depende, porque eso tiene nombre, si hay gente de distintos lugares del país. Servicios locales es la denominación que tienen los organismos de protección de la infancia a niveles Sí, locales en la provincia de Buenos Aires. en Buenos En, Aires. en Jujuy se llaman CAINAF, en Córdoba se llaman UDER, en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires son las defensorías. Las defensorías. Es cierto que hay demoras también en el poder administrador, es cierto. Eh, pero hablando del Poder Judicial, hay problemas de información y de demoras y de escucha a los niños, no homogéneas, por supuesto que hay lugares que se dirimen mejor, hay experiencias muy interesantes, pero también hay otras que hay que ponerlas en discusión. Silvina dice, Gabriel, presenta la propuesta desde CENAF, te apoyamos en lo que sea para que sea más ágil. Bueno, estamos dialogando, es decir, estamos dialogando con otros actores del Consejo Federal de Niñez, con organizaciones. Ahora en la provincia de Buenos Aires hay un proceso interesante, no me acuerdo de la página web de qué ministerio, pero hay un proyecto de reforma del Código Procesal Civil de la provincia de Buenos Aires hay espacios donde están recabando opiniones de diferentes actores y muy probablemente si logran algún consenso importante se pueden dar algunos pasos. Yo no estoy planteando una reforma radical que resuelva el 180%, 100% de los problemas que acabo de plantear. No planteo una reforma de 180 grados, pero sí de dar algunos avances de cuestiones que ya están maduras porque hay consensos importantes. En la provincia de Buenos Aires hay un trabajo en esa dirección y hay diálogos entre nosotros y la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, hay diálogos con la Defensora del Niño,
hay diálogos con la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados en esta dirección. Bien. Victoria dice que ha habido muchos cambios culturales y la voz de los niños se está haciendo oír. Más con el abogado del niño, desde la CENAF se está trabajando cada día más en acompañar dichos cambios. Pero sobre todo, ay, se me pone transparente y no veo nada. Sobre todo escuchar y acompañar a los niños y sus dichos. Ujú. Uy, bueno, acá no, ya dejo de leer, ¿eh? Qué buena idea, dicen. El congreso que se hizo en San Juan, que convocó a niñes desde la CENAF en el gobierno de Cristina, los niños debatían sus derechos, sí. Acá dicen que lo que estabas diciendo lo presentó Kicillof, la reforma del código que dijiste civil. Pero no, el código de procedimiento. De El código de procedimientos. procedimiento civil, efectivamente. Carlita nos había dejado una pregunta que ahora está ahí, pero la había dejado en el buzón de preguntas, que era sobre menores judicializados. ¿Qué pasa con los menores judicializados? Muy amplia, no sé bien a qué se refería, pero la dejamos así amplia. Bueno, pero si es Carla, vamos a contestarle porque es una amiga. Pero en realidad, menores hoy nos confunde un poco, ¿no? Eso Niños, lo niñas, dije ya adolescentes. eso ya lo dije, que desde la Ley de Promoción y Protección no hablamos más de menores, sino de sujetos de derechos, niños, niñas y adolescentes. Eso aparte la dije porque esa me la sé. Lo otro ya no sé. En general hablamos de judicializados. Todas estas situaciones que yo planteé son chicos que atraviesan procesos judiciales, y podríamos decir que todas son judicializados. En general hablamos de judicializados. Yo prefiero, me parece que no es para mí la mejor manera de clasificar esta situación, pero ¿Cómo hablamos de es? chicos Decime, judicializados. ¿cómo es la manera de No, llamarlo? yo te planteé que para mí acá el debate son las relaciones y la interacción entre niños y procesos judiciales. En Ok. general, decimos niños judicializados cuando de la resolución judicial puede implicar una pena, y por lo tanto estamos hablando de adolescentes infractores a la ley penal, o también hablamos de niños judicializados cuando estamos hablando de niños separados del medio familiar y que sean los jueces o las juezas quienes deben definir si siguen separados de la familia, si van a ser otorgados en adopción, etcétera, etcétera. Entonces, algo estuvimos hablando. Creo que Carla a lo que apunta es o a niños que están separados del medio familiar y los procesos de retorno a la familia de origen, o de adopción, o de guarda o tutela en su familia extensa o familia ampliada, y de los adolescentes infractores. Ya hemos estado hablando un De poquito de todos cada esos cosa. temas, sí. Sí, Ujú. pero bueno, por ahí hay algo puntual respecto de alguno de los dos grupos, digo, para no hacer otra vez un largo Mira, como monólogo. Carla viene de su ejercicio en ámbitos penales, supongo que debe tener que ver más con lo segundo. Viste que su ámbito de inserción es el ámbito penal, Eh, los penales. en general ha habido, yo diría que en materia de todas estas cosas que discutimos cuando hablamos de normas, remiten no a la ley de fondo, no al Código Penal, no a la ley penal juvenil, no al Código Civil, sino que remiten a dos tipos de leyes. Por un lado, las leyes de procedimiento, de cómo son los procedimientos, es decir, los plazos, las audiencias, si son orales, si son escritos, los derechos del litigio, y las otras leyes son de cómo está organizado el Poder Judicial. Si es autónoma la defensa, si son autónomas las fiscalías, si hay tribunales de tres personas de una, es decir, cómo se organiza el Poder Judicial y cómo son las normas procesales. Allí se suele jugar un poco el partido de los temas que venimos hablando. En materia de reformas procesales penales hubo muchos avances en todo el país. Procesos con más garantías, con patrocinio, con defensa técnica de los niños y las niñas, con derecho al recurso. Sigue habiendo algunos problemas, hay problemas de estadísticas, sigue habiendo problemas de prolongación muchas veces de que llegaran las sentencias definitivas, y a mí particularmente el tema que más me interesa es que hay una suerte de abuso del juicio abreviado. El juicio abreviado es cuando el fiscal le dice al defensor: yo tengo pruebas para condenar a este adolescente por este delito a tantos años de encierro. El defensor ve que esto posiblemente sea así, y entonces acuerdan un pacto de juicio abreviado, y sin juicio oral, sin audiencia, sin escuchar testigos, se pacta la pena
y el adolescente obviamente firma, y esos procesos lo que hacen que se ha extendido mucho el juicio abreviado, porque en general las defensas logran algunas veces penas menos graves, y las fiscalías y los juzgados alivian el trabajo, pero Ujú, desde el punto de vista de la finalidad socioeducativa del proceso, el proceso penal debería perseguir una finalidad socioeducativa. En ese sentido hablamos, por claro. un lado, de habilitar alguna posibilidad de cambio subjetivo. Es decir, si reconocemos que ha Son habido una... chicos, claro, y que normalmente si llegan a estar en conflicto con la ley, esto lo estábamos charlando con una colega que se desempeña en una defensoría, que han sido pibes que hay otras instituciones que han fallado en sostenerlos y han tenido una historia de vulneración de derechos hasta llegar a ellos a estar en conflicto con la ley. Por eso es muy importante este enfoque, ¿no? Como tratar Sí. de... Yo ahí quiero establecer un distingo. Voy a decir algo que Dale. políticamente por ahí no es muy correcto, pero en los chicos y las chicas también hay un ejercicio de libertad y no hay tal determinismo. Efectivamente, la inmensa mayoría de los niños que terminan con problemas penales han tenido situaciones de vulneración de sus derechos y ese factor incide. Pero muchas veces hay 100 pibes que han tenido las mismas trayectorias en términos sociales y familiares y algunos producen algunas conductas más gravosas y otras no tanto. Entonces, hay también así, porque si no, parece que los chicos y las chicas no ejercen algunos márgenes de libertad aún en el marco de la comisión de delitos. Porque si no, vamos al patronato, de que todos los niños que yo atrapo son iguales, los que son víctimas de delitos, los que son sujetos activos, etcétera. Ahora, No, el tema es hacerlo responsable solo a él y no a todo el resto cuando hay está otros bien, más que, o sea, que cada cual está bien, asuma su parte. pero en Él, el proceso ella o penal, ella. pero en el proceso penal lo que se evalúa es la parte de la conducta. Todos somos lo que hicieron de nosotros y también lo que Lo queremos que hacer con nosotros eso que hicieron de hicimos, nosotros, claro, ¿no? Bueno, claro. eso también vale para los pibes, eso también vale para los pibes, no para caer en una mirada retributiva y punitiva, pero sí para evaluar y discutir esto. Entonces, en general, lo que debiera perseguirse con esta finalidad socioeducativa es habilitar alguna posibilidad de cambio subjetivo, sobre todo en particular cuando hubo algún hecho muy gravoso para alguna persona, y también habilitar posibilidades de alguna forma de inserción social con proyectos de educación, de trabajo, de una vida placentera para él y para su entorno, o para él, para ella y para su entorno, para su comunidad. Y entonces, cuando se administrativiza y se firma, y ya, muchas veces eso no contribuye. Y hay, por otra parte, un cauce doctrinario muy interesante que es el de la justicia restaurativa, que promueve, sobre todo cuando ha habido situaciones de personas que han sufrido los delitos, ver la posibilidad del diálogo con las comunidades, con quienes fueron victimarios, tratando de encontrar que el adolescente o la adolescente sea un sujeto activo en la construcción de la respuesta a su Claro. propia infracción. Y Algo cuando de la se... reparación, lo que nosotros en nuestra materia Exactamente, llamamos reparación, exactamente. que Y tiene allí, mucho que ver con este cambio de posición, ¿no? De asumir cierta responsabilidad y bueno, rompí el plato. Bueno, pedirle perdón no soluciona, tenés que hacer algo con ese plato que rompiste. sí, sí, y ahí esos procesos, hay experiencia interesante en algunos lugares del conurbano, donde los ministerios públicos, las fiscalías han construido alguna práctica de justicia restaurativa, de ámbitos de mediación penal juvenil, y ahí hay un cauce interesante que viene ¿Esto es como un abriéndose camino. experimento? ¿O es como No, no, un... es más que un experimento. Hay algunos países que tienen normas y tienen prácticas donde el centro de la justicia penal juvenil es la justicia restaurativa y la solución excepcional es la justicia contradictoria y que castiga, digamos, tratando, es decir, esta mirada que también está en los organismos internacionales a lo que apunta, en este caso de la justicia restaurativa es donde mejor pareciera que puede aplicarse la Convención sobre Derechos del Niño en materia penal de adolescentes. Y hay algunos países que tienen experiencias más vigorosas. En la nuestra las experiencias no son experiencias piloto, pero no tienen la dimensión. Y nosotros estamos trabajando en eso, estamos formando equipos en todo el Es muy país, en los interesante gobiernos eso que estás provinciales. diciendo. No Y bueno, sabía, es sí, muy interesante.
Bueno, Bueno, te última. agradezco un montón Bueno, que el bárbaro. tiempo que nos regalaste, te agradezco la generosidad de compartir todas estas cosas. Me parece que es un tema re lindo y bueno, te agradezco mucho que nos hayas No, dedicado a no. todo esto. No, de nada. Para mí, honestamente, es parte del trabajo. Contar lo que hacemos y lo que estamos pensando es parte del trabajo. La gente tiene derecho a conocer a qué nos estamos dedicando los funcionarios públicos y yo, en general, utilizo esta parte, este pedazo de mi día en Zooms, en otros soportes o esto, para contar lo que venimos haciendo porque me parece que es importante. Así que te agradezco a vos que me hayas No, invitado por y espero favor. que la gente, pese a que los temas son un poco ríspidos, no se haya aburrido mucho. No, te agradezco un montón. Buenas noches. Gracias. Adiós. Chao.